Abre tu mente cuando escuches nuestras palabras porque nos dirigimos a la biblioteca del conocimiento que llevas dentro. Es la misma biblioteca que nosotros denominamos el libro de la Tierra, un tejido rico y variado de la historia viva. Uno de los grandes asuntos que debes resolver hoy es de qué manera te identificas a ti mismo. Fuiste diseñado con un propósito y te mueves por los cielos en un viaje sincronizado, un viaje puesto en marcha por seres cuya inteligencia no puedes ni empezar a comprender. Cuando comenzamos nuestra investigación para entendernos a nosotros mismos y para averiguar por qué pensamos lo que pensamos, incluso nosotros, nos hemos encontrado con fuerzas de la existencia que son tan increíbles que palidecemos a su lado. Estos constructores de universos no son seres difusos y nebulosos, son inteligencias compuestas, unidas en su entendimiento de las energías universales. Ellos crean prolongaciones de su saber, dándoles forma, y los ven como una parte del conocimiento de la Tierra. Te toca utilizar, o no, el poder de tu mente para estructurar este conocimiento. Como probablemente sabrás, primero está la energía y después la materia y la forma y, aquí en la Tierra, tus pensamientos y percepciones dan forma a la energía. Por tanto, si nosotros hablamos de los calendarios del tiempo, nos estamos refiriendo a creaciones útiles mediante las cuales puedes localizar los significados de la realidad. A tu mente le encanta las dividir y por eso pones nombres y etiquetas a las cosas y las ordenas. Ustedes pasan por una secuencia de décadas y cuando cambian de una a otra, les parece un gran acontecimiento. Antes, controlaban el tiempo de manera diferente. En lugar de situarse de forma precisa en el tiempo, percibían el tiempo como algo fuera de ellos. Tú vives en un tiempo en el que no se quiere saber, y menos aún sentir la necesidad de saber lo que está ocurriendo en el entorno. ¿Te has dado cuenta de que con todo lo que está sucediendo en la Tierra muchas personas ni se dan cuenta? Hay quienes piensan que nada ocurre, o no les importa porque están en una situación de mucha comodidad, pues esto llega a su fin. Muchos han abandonado su poder de pensar y ni siquiera saben cómo se desarrolló el hecho de pensar. Ten en cuenta que todos los que han vivido en la Tierra continúan avanzando y afectan a su linaje genético. Conforme se va desplegando nuestra historia, hojearemos el libro de tus cuentos planetarios para ver cómo y dónde otras civilizaciones y formas de inteligencia se han enfrentado al mismo tipo de lecciones. Examinaremos el camino que ellos han elegido y lo que les ha enseñado. Quizás, cuando lleguemos al final, lo sabrás todo gracias a nuestros cuentos y a nuestra continua provocación a tu memoria celular. Nuestra intención es esa. El cómo piensas y cómo te comunicas es la forma en que puedes conocerte y entender de qué manera llegas a tus creencias sobre ti mismo. Una comunicación clara es la esencia de la comprensión. Tus antepasados, tanto los que vivían hace 50 años como aquellos que vivían hace 12.000 años, tenían otros modos de comunicación, pero aun siendo distintos, eran bastante similares. Aquel que tenía la voz más fuerte creaba el sistema de creencias. La historia de tu mundo está llena de voces de los vencedores, la voz del poder, aunque también hay que decir que no siempre, ni mucho menos, esta era la voz de la cordura. Los así llamados vencedores muchas veces conocían los secretos escondidos en los misterios de la Tierra y en sus gentes, secretos que se han ido transmitiendo desde la antigüedad. ¿Qué clase de secretos podrían haber conocido tus ancestros? Los secretos fueron guardados en las historias escondidas de la Tierra y en tu sangre. La verdad es que todo lo que te rodea es energía que contiene la historia de lo que eres y tú mantienes un continuo intercambio con sus moléculas. Vives en un mundo que es un pacto visual y como ser sólido, repites fielmente los mismos escenarios una y otra vez. Por regla general no se cuestionan si existe o no otra manera de pensar y de ser. Están acostumbrados a un modo de vida lineal, definido, y de experiencias previsibles, así lo han creado. Tus antepasados entendieron el tiempo como parte de un gran ciclo llamado precesión de los equinoccios. Dicho ciclo se produce debido a la oscilación del planeta sobre su eje y hace que parezca que las constelaciones del zodíaco se muevan por los cielos en ciclos de 26.000 años de duración. ¿Y quién vive tanto tiempo para poder contarlo de esta manera? ¿Te lo has cuestionado? Es una buena pregunta.
Tendrás que expandir tu forma de pensar para percibir que hubo un tiempo en el que la especie humana vivía mucho más tiempo sobre la Tierra que ustedes actualmente. Vivir durante 300 o, incluso, 10.000 años no era tan inusual. Y hace mucho tiempo, en el libro de la gente importante se encuentran crónicas que hablan de gente que vivió unos cuantos cientos de miles de años. ¿Cómo puede ser esto? ¿O, porque querían vivir tanto tiempo? Ya llegaremos a ello, pero por ahora imaginaos simplemente que es posible. El ciclo del tiempo del que se habla una y otra vez en el libro de la Tierra es este periodo de 26.000 años, siendo esa la duración, en tus términos, que tardan las 12 constelaciones del zodíaco para completar su rotación por los cielos. Este gran ciclo del tiempo crea un año grande y contiene las diversas eras delimitadas por los signos del zodíaco. Gracias al cronometraje del tiempo, puedes comenzar a distinguir pautas, y donde hay pautas hay orden y propósito. Cuando tengas un momento de tranquilidad, siente que sí hay un propósito para ser. Todo está previsto y planeado dentro de un orden perfecto y sincrónico, y tú formas parte de él. No eres pequeñas moléculas sin propósito, luchando en un mundo sin sentido. Eres parte de un plan lleno de significado y que puede ser contemplado desde muchos ángulos diferentes. A lo mejor, los más importantes operadores ocultos niegan la idea de un plan superior porque, aunque estén muy sintonizados, no pueden concebir que haya una energía preeminente que diseña la existencia. Del mismo modo, hay mucha gente que no puede comprender este orden superior porque carece del deseo de amor o de buena voluntad en el núcleo de su ser. El universo y todas tus experiencias se basan fundamentalmente en el amor, un amor tan grande que incluso concede al mal su propio reino, sabiendo que también el mal tiene una razón de ser. En todas las cosas existe un propósito, aunque nunca hay uno solo, de la misma manera que nunca existe una sola historia, un solo calendario o una sola interpretación. Hay muchas y variadas maneras de ver las cosas. Te pedimos que visualices el libro de la Tierra y que comiences a delimitar mentalmente las eras. Imagínate este ciclo de 26.000 años dividido en 12 secciones, cada una de ellas con una duración de aproximadamente 2.000 años. La era llamada milenio del año 2000 se basa en un acuerdo. Muchos lo discutirán diciendo que la fecha del tercer milenio no es correcta, y así es. Sin embargo, esta fecha se basa en un acuerdo a largo plazo y los acuerdos crean la realidad. La creación del tiempo es un acuerdo y los cielos lo consienten, asistiéndolos en el uso del tiempo para situarlos en la existencia. Sitúate en el momento al darte cuenta de tu respiración y después toma conciencia que has vivido muchas veces o piensa en tus ancestros que han vivido antes. La Tierra ha estado poblada a lo largo de las diferentes eras, y cada era tiene un propósito que debe ser logrado. Las 12 eras tienen estaciones, al igual que las tiene tu año de 365 días, y cada era puede ser dividida en 4 porciones de aproximadamente 500 a 550 años, durante las cuales se deberían aprender ciertas lecciones. Si reencarnaras rápidamente, podrías tener unas cuantas vidas en cada periodo de 500 años. Actualmente estás ya entrando en la era de Acuario, que anuncia un despertar y una unificación de la especie humana. Las puertas que cerraron la era de Piscis ponen de manifiesto los temas de compasión e iluminación a través de la conexión total con la mente universal. Durante este tipo de épocas suelen ocurrir situaciones muy interesantes, transmitiendo las lecciones de los antepasados, sus retos, victorias y experiencias cotidianas, todas ellas resonando a través del tiempo en tu interior. Cuando expandas tu visión del tiempo, recuerda que el conocimiento se transmite a través del linaje de sangre, ya sea esta azul o roja. La biología de tu ser es muy rica, pero sucede lo mismo que con los ordenadores, hay que saber acceder a la información. En tu genética hay tantas cosas que seres de los cielos han manipulado durante eones para que no estén conectados con todo lo que son. Ellos obtienen su cosecha gracias a la ignorancia, la complacencia en abandonar el poder de pensar, ese afán de obedecer, de ser puntuales, de morir y básicamente acatar todo lo que se dice. Todo cobrará sentido cuando entiendas bien por qué has venido aquí, durante cuánto tiempo se han acumulado las lecciones y en qué punto de esta estación de crecimiento te encuentras.
El movimiento a lo largo de las eras, cambia las lecciones de la actual civilización, causando la llegada de las oportunidades necesarias para vivir experiencias esenciales para su propósito. Cada era tiene sus picos y sus bajadas. No tiene ningún sentido condenar a una civilización y exaltar a otra, ya que cada una sirve a un fin distinto. Llegar al final de una era y comienzo de otra es trascendental, y por ello es importante que comprendas a lo que te enfrentas. Imagina que pudieras escuchar las historias de tus antepasados cuando estaban vivos, reunidos en torno a un fuego contándoos sus viajes y aventuras. Si en un momento tranquilo de tu vida cotidiana recuerdas esta sensación y sientes la riqueza y vitalidad de esta gente, sabe que estás conectando con tu propio libro de la Tierra. Nuestra intención es enseñarte a leer estas moléculas de inteligencia, a descubrir qué botón hay que apretar dentro de ti, qué programa abrir y cómo activar tu espléndida forma biológica. Visualiza ahora las 12 eras, cada una con sus lecciones correspondientes. Durante el comienzo y el final de una era siempre se acelera la energía, haciendo de puente entre los últimos 200 años, más o menos, de una era de 2200 años y unos cuantos cientos de años del principio de la siguiente. Cada era tiene que vivir un destino, una tempestad espiritual, por decirlo de alguna forma. Hay eras que anuncian nuevos comienzos, eras de grandes florecimientos, pero también eras de cosecha. Además existen aquellas que ustedes llaman inviernos. Son eras en las que se llega a conclusiones espirituales, en las que uno se retira a su interior profundo para comprender el propósito en su totalidad, este propósito inherente a todas las vivencias. Como seres humanos, entran en la Tierra en el momento del nacimiento e interactúan con la vida a través de la familia. Por muchas razones, la gente de tu mismo linaje de sangre siempre te atrae. A veces has vivido con ellos anteriormente en una relación familiar directa, otras veces sigues a almas con las que te une una profunda conexión y por ello cambias de un linaje de sangre a otro. Si fueras capaz de rastrear el árbol genealógico a lo largo de miles de años hacia el pasado, te encontrarías con el hecho de que, como individuo, entras y sales muchas veces de tu propio linaje de sangre. Uno de los grandes secretos para comprender cómo has llegado a tu proceso de pensamiento supone saber que más allá de las porciones del tiempo en las que vives, existen seres celestiales que te visitan periódicamente. Los humanos son considerados parte de ciertas soberanías celestiales, son un experimento biológico disponible para ser estudiado. Como ya hemos dicho, nos referimos a tu mundo con el término biblioteca de la Tierra, un lugar donde los seres son creados genéticamente según la imagen y semejanza de lo que algunos de ustedes llaman Dios. Seres que deben vivir ciertas lecciones y estaciones del tiempo que, a su vez, están marcados por determinadas energías. ¿De dónde procede esta energía que marca el tiempo? En realidad, esta energía se recoge de tu desplazamiento por los cielos, pero también emana del sol. ¿Qué harías sin sol? ¿De dónde sacarías la comida? ¿Dónde nacen tus ideas? Por cierto, las ideas son transmitidas gracias a la luz. La modulación entre luz y oscuridad y la precisión con la que se traducen en tu conciencia determina cómo percibes tu realidad. Este concepto es la clave para entender cómo se diseñan sistemas de conciencia y cómo universos, galaxias y sistemas solares son colocados en su lugar. Ustedes diseñan juegos sobre tu realidad, luego los venden en tiendas y los reproducen para entretenerse. Seres mucho más grandiosos que ustedes y que nosotros, la inteligencia que hay detrás de una vida sincronizada y llena de sentido, crean las realidades de esta misma manera. En la matriz de tu juego de la vida siempre existe un plan. Ondas inteligentes de energía de luz, diseñadas como estaciones de tempestades psíquicas, golpean hoy de una manera impredecible a la Tierra, pero no hay duda que forman parte de un plan. Las familias reinantes de la Tierra nunca han perdido de vista su linaje de sangre. Por el contrario, han seguido descodificando sus conexiones con los seres celestiales que les sembraron aquí hace eones. A veces comprenden sus propias reencarnaciones, no obstante, parte de su error ha sido quedarse siempre en su particular línea de sangre que a lo largo del tiempo se ha vuelto arrogante, eléctricamente descargada, carente de luz, manejando mucho poder pero sin ninguna finalidad.
Este tipo de poder solo se empeña en acumular energía, tesoros y, en última instancia, conocimiento sobre la existencia. Los que pertenecen a estos linajes están en contacto con energías invisibles que cualquier humano común apenas puede llegar a comprender. Los miembros de las 12 o 13 familias que gobiernan, aunque ya podríamos decir, que gobernaban tu mundo, tienen una profunda y secreta comprensión del por qué el gran año está dividido en 12 eras. También saben que hubo un tiempo en el que el año sideral estuvo dividido en 13 eras y que el cambio en la manera de interpretación del tiempo, hizo que ciertas partes del conocimiento y de la experiencia fueran eliminadas. ¿En qué piensas que consiste el núcleo de esta lección? ¿Tú crees que aprendiste lo que sabes en la escuela, o, tal vez, porque lees el periódico todos los días? Tanto tus padres como las formas de gobierno y las organizaciones religiosas ejercen una influencia sobre ustedes, pero ¿cómo podrás llegar más allá del saber y de la información que te han sido transmitidos y que, al fin y al cabo, definen tu mundo? Los antepasados sí sabían cómo, ya que utilizaron el tiempo de manera diferente. Cuando hablamos del libro que nos permite ver a través del tiempo, intentamos modificar tu visión del mismo para que puedas construir mentalmente otra imagen de él y disponer de un nuevo código para explorar las vivencias recopiladas, tanto en el tiempo como en las células de tu ser. Pues bien, cada era ha tenido contacto con lo celestial y en ocasiones este hecho fue ampliamente reconocido y comprendido, siendo considerado parte importante del sistema de creencias de la civilización correspondiente. Cada era tenía su manera de tratar con los reinos supranaturales. Si retrocedes en la historia hasta el año o antes de Cristo, te darás cuenta de que el calendario enfatiza su comienzo con la llegada de un ser que llaman Cristo. Los cúmulos energéticos que se producen durante los cambios de las eras crean una tremenda actividad y la familia de luz, que gusta traer luz y crear puentes de información, llega muchas veces con su propia agenda de enseñanzas. Cada civilización, dentro de su era, tiene la posibilidad de preciarse o autodestruirse. Al elegir la elevación, se crea un impulso continuado ilustrando las leyes de la existencia que fueron perdidas. No obstante, debido a la destrucción no ha quedado nada. Pero tu mundo, sin embargo, existe en el libro de la Tierra desde hace billones de años. El periodo de tiempo que te rogamos examinar, menos 26.000 años, no es más que una pequeña mancha. Muchas civilizaciones se desarrollaron y florecieron durante mucho, mucho tiempo y al final se autodestruyeron. Si existieses en una sola forma, ¿quién serías? En tu mundo tridimensional, aparentemente siempre se autodestruyen, civilización tras civilización, sin embargo, en el libro de la Tierra, se puede visitar y localizar cualquier civilización, siempre y cuando uno conozca las coordenadas y utilice la frecuencia apropiada. En la Tierra están empezando a aprender estas técnicas ahora. La manipulación y la torsión del tiempo mediante la tecnología han sido practicadas en secreto durante los últimos 100 años aproximadamente, pero también es verdad que durante miles de años, incluso sin tecnología, se ha ejercido el salto en el tiempo. Aquellos que supieron leer los misterios y comprender los secretos escondidos, siempre han viajado a través del tiempo. A veces, solo aparecieron visiones, otras veces se lograba la relocalización y, en ocasiones, la gente desaparecía pasando a otro aspecto del tiempo. No les hacen falta tecnologías ni máquinas del tiempo para viajar en él, aunque es cierto que a sus espaldas, los gobiernos de tu mundo están llevando a cabo experimentos en este sentido. Gran parte del caos que reina, es el resultado de un cambio masivo ocasionado por los saltadores en el tiempo que entran y salen del mismo buscando determinados sucesos o queriendo cambiar mundos probables. Es posible cambiar mundos. Es posible cambiar el libro de la Tierra. Uno puede ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, ya que todo es significativo y vivo y todo afecta a todo lo demás. ¿Cómo es posible que pueda existir un libro de la Tierra si cambia continuamente? ¿Cómo puede haber una historia si el libro de la Tierra, el libro del tiempo, puede cambiar? Pues bien, ¿hasta qué punto es permanente aquello que tú crees ser la verdad? Es permanente la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, o Babilonia o el sueño de Nabucodonosor.
Cuando las constelaciones pasan por lo que se ha dado en llamar el cinturón zodiacal, uno se encuentra con diferentes energías. Cuando cambia una era, siempre se presenta una de las oportunidades más espléndidas para la Tierra para transmitir, más que recibir, frecuencias energéticas. Aquellos que entran ahora en la Tierra saltan en el tiempo y vienen porque saben que pronto ocurrirá un gran cambio en la forma de utilizar energía. Todos están luchando por obtener el control, ansiosos de ver quién ganará. Ustedes, los humanos, asumirán con gracia su poder, comprendiendo las grandiosas lecciones que el libro de la Tierra tiene incorporadas. Nosotros venimos a través del tiempo para compartir las lecciones que hemos aprendido. La realidad se refleja a sí misma, la guerra origina más guerra, el amor crea amor y retener energías para tener poder provoca la separación y esta, a su vez, causa la enfermedad. No pueden estar separados del todo y esto significa que deben unirse de alguna manera. Todos los cambios de eras tienen que crear puentes energéticos, compartiendo la cosecha de una era con la siguiente. Los momentos culminantes de las eras se caracterizan por sucesos extraordinarios o fundamentales. Están en medio de la construcción de una ola energética revolucionaria en relación con tu mente y forma de pensar. Hace 2000 años, la familia de luz enseñó la energía de la verdad y del amor y puso de manifiesto el mensaje, tal como piensas así será. Las crónicas de la familia de luz fueron recopiladas más tarde, fueron reorganizadas y retratadas como la vida de un solo personaje: Jesús Cristo. En tus libros de historia no se muestra una imagen clara y precisa de quién vivió en aquella época. Gente de gran poder vivió en la tierra enseñando la verdadera vibración del amor, al mismo tiempo ayudaron a que la gente se diese cuenta de la tiranía que les gobernaba. La tiranía utiliza el miedo como medio de control. Una de las incesantes pruebas con la que te enfrentas al pasar de una era a otra, de una estación a otra y, ciertamente, de un momento a otro, tiene que ver con la comprensión del miedo. Cuando aceptas cualquier versión del miedo, este se puede convertir en una vivencia, porque tus moléculas son inteligentes y tu energía responde al sentimiento predominante de tu ser. El foco de tu mente es el que da las órdenes para crear tu experiencia. Aunque tus antepasados se acercaron a la realidad desde un punto de vista diferente, también ellos tuvieron que pasar la prueba del miedo al igual que lo harán ustedes en los días venideros. Tus antepasados también utilizaron su cuerpo de forma diferente, es decir, utilizaron todo su cerebro. Como probablemente sabrás, el hemisferio derecho está conectado con la parte izquierda de tu cuerpo y es la base de una energía ilimitada de intuición y creatividad. El hemisferio izquierdo, que es la parte más empleada durante los últimos 2000 años, está siendo desarrollado lentamente para el pensamiento lógico. Hace 2000 años se dejó de vivir cíclicamente. En los siguientes cientos de años, bien entrada la era de Piscis, todavía existía gente que vivía según los ciclos y que hablaron con los dioses y les entendieron como seres benévolos y en ocasiones amables. Esta gente había retenido sus creencias de la anterior era de Aries, una era dominada por grandes imperios que hacían lo posible para dar forma y pagar tributo a los dioses por medio de estatuas elaboradas y la construcción de grandes estructuras arquitectónicas. Eran versados en el pensamiento abstracto, pero también comprendieron sus componentes lineales. También entendieron la energía que los egipcios expresaban con el concepto Ka, el espíritu que habla con uno siendo su doble, el otro ser. Cuando el conocimiento de la vida cíclica empezó a caer en el olvido, la gente perdió el contacto con el significado de la vida. Olvidaron las estaciones espirituales y que la vida tenía un propósito. Durante el puente el primer siglo todavía se vivía según la verdad del amor. En aquel entonces se libró una inmensa batalla en torno a la verdad al igual que sucede actualmente. ¿Qué verdad ganaría? El Imperio Romano era el orden reinante entonces, su propósito consistió en la unificación de dos fuerzas poderosas, la administración del espíritu y el gobierno de la existencia. Para comprender de verdad tu historia y tus procesos de pensamiento, tienes que tener en cuenta lo invisible y reflexionar sobre aquello que la diosa y la cultura pagana ya comprendieron. Los así llamados dioses eran muchos y tenían nombres diferentes. La Iglesia cristiana, unida al Imperio Romano,
comenzó a tiranizar las mentes al fragmentar las verdades espirituales y, aquellos que ostentaban el poder, comenzaron a cambiar la historia reescribiendo los libros. Se cambiaron los nombres de los dioses atribuyendo a sus actividades, desprovistas de beneficios, elementos satánicos, de miedo y de maldad. Esta nueva forma de pensamiento, supuestamente basada en el amor, en realidad era una energía diseñada para controlarlos y, una vez más, ustedes entregaron su capacidad de pensar a las nuevas autoridades. De este modo el miedo venció al amor. Esto os ha pasado a cada uno de ustedes, una y otra vez. Olvidan amar. El manejo de las mentes se volvió abusivo para poder gobernar las almas, los espíritus y las energías de la gente y entonces ocurrió el cambio, se dejó de pensar de forma global con todo el cerebro, se dejó de valorar el intelecto de la misma manera que la intuición, y el pensamiento se volvió puramente intelectual. A lo largo de los últimos 2000 años han entregado lenta pero seguramente su poder, primero al permitir a otros que les digan lo que deben pensar, y segundo al aceptar el dictado de que su conexión con el espíritu solo podía ser mantenido a través de organizaciones, es decir, intermediarios. Las ideas religiosas se convirtieron en compromisos con el conocimiento espiritual y los gobiernos se apoderaron de ellas. Los paganos nativos, guardianes de las estaciones y ciclos, guardianes de todo el conocimiento de la diosa la energía femenina fueron apartados poco a poco. Cuando comenzó, hace 2000 años, la actual manipulación de las mentes, existió, a la vez, una gran oportunidad para el amor. Siempre ha existido una lucha de frecuencias invisibles por la influencia de cómo se llevaban a cabo y se transmitían los experimentos de la raza humana ya que hay entidades que viven de las frecuencias que ustedes producen. ¿Qué clase de frecuencias? Cada cosa que hagas en cada momento de tu vida produce una frecuencia. Reflexiona sobre ello y luego siéntelo. Cada cosa que hagas en cada momento de tu vida produce una frecuencia. ¿Por qué? Porque eres un ser biológico diseñado para ser un generador de frecuencias y tus emociones son la clave para la puesta a punto. Tienes sentimiento con respecto a todo, tanto si lo admitís como si no. Aunque muchos no expresan jamás sus sentimientos, ellos, los sentimientos, se acumulan creando ciertos patrones almacenándose en las células de tu ser y en tu sangre. Ya lo hicieron durante las vidas de todos los antepasados. Estos modelos se irradian en forma de ondas electromagnéticas y crean determinadas señales que atraen aquello que ustedes emanan. Todo el mundo está conectado a algo más grande. Desde los comienzos de los tiempos, hombres y mujeres han hablado con los espíritus ya que los dioses eran amigables y siempre han estado presentes. Hace muy poco tiempo que los dioses han sido manipulados y apartados de ustedes. Al principio de la era de Piscis se decretó que solo cierto tipo de personas podían hablar con Dios, un Dios que no estaba disponible para cualquiera, excepto cuando se le ofrecía dinero y plegarias o a través de sacerdotes y papas. Una era oscura se apoderó de la tierra, una era de enfermedad, ignorancia y gran temor. El segundo periodo, que duró unos 500 años, de esta prueba de 2000 años era muy oscuro. No obstante, donde hay oscuridad también hay luz. Y cuando amaneció la luz, mucha gente despertó. A principios de la Edad Media desde el año 1000 después de Cristo, hasta aproximadamente el año 1500 después de Cristo, nuevas ideas fueron alumbradas. Una vez más hubo un despertar de la conciencia humana. Pero antes de que esta nueva libertad de pensamiento pudiera afianzarse hubo un último brote de oscuridad, la Inquisición, repleto de matanzas y destrucción. Lo iniciaron aquellos que querían controlar el ámbito de la deidad y llegar a él, también ellos querían limitar el pensamiento de la gente. Si no se pensaba según lo establecido, venían por la noche y le mataban a uno. En aquel entonces había menos gente y esto facilitaba su manipulación. Los antepasados vivían con el temor de albergar algún secreto y de romper las reglas oficialmente instituidas. Hubo muy pocos que se atrevieron a levantarse y decir, ¿no ves que el emperador está desnudo, que no lleva ropas? La frecuencia del miedo estaba tan extendida en toda la tierra que siempre cuando alguien hablaba abiertamente, el miedo, en lugar del amor se apoderaba de los demás. En sus vidas hay una lección similar.
Cuando aquellos que dicen la verdad tienen el valor de decir que el emperador no lleva ropas, envíales amor, estés o no de acuerdo con ellos. Por el mero hecho de decir la verdad deben ser apreciados. Es importante decir tu verdad, pero no se trata de convencer a nadie. Cada uno tiene que decidir por sí mismo. Por favor, recuerda, una de las grandes lecciones que estás aprendiendo, tal como lo vemos al hojear el libro de la Tierra, es darte cuenta de que has entregado tu poder de pensar y has olvidado pensar por ti mismo. Vives encerrado en casillas y sigues un calendario que te hace creer que lo que sucedió hace un momento se ha ido para siempre. De esta manera te borras a ti mismo mientras corres más y más deprisa hacia una vida futura sin propósito alguno. La familia de luz sabe que está sumida en una carrera hacia el cambio, un experimento en el que tienen que participar todos transformándose a ustedes mismos. A aquellos de que estén abiertos a nuevas ideas y que sean capaces de escuchar nuestro mensaje, le recordamos que no hace falta convertir a nadie ni predicar. Simplemente reconoce en el núcleo de tu ser que todos están montados en la misma gran ola del cambio a punto de llegar. Haz lo mejor posible para conservar la presencia de tu ánimo, toma tus propias decisiones, ten claro lo que quieres, mantente abiertos a los grandes misterios y date cuenta que aunque ya dispongas de bastantes conocimientos, estos no suponen más que unas pocas páginas del gran libro de la existencia. Nosotros podemos ver que hay una sensación de urgencia con respecto a esta época. Claro que es fácil saltar a Babilonia existió durante mucho tiempo. Muchas otras culturas, reinos y civilizaciones gozaron de una mayor duración, no pasaron en un visto y no visto. Ustedes, sin embargo, viven en una época en la que todo está fragmentado, separado e inconexo, una época en la que los vientos del tiempo son sutiles y la naturaleza frágil. En los días de sus antepasados había menos civilizaciones y sistemas de creencias, menos linajes de sangre y menos propósitos. El experimento estaba mejor controlado y lo cierto es que se centraba siempre en el área llamada Oriente Medio, conocida como creciente fértil, repleta de edificaciones antiguas. Las pirámides de Egipto fueron utilizadas como mecanismos de sonido para comunicarse con los cielos. También fueron usadas como pesas para equilibrar la balanza de las fuerzas electromagnéticas y para crear puntos energéticos de acupuntura en la rejilla que cubre la Tierra. La Gran Pirámide no solo existe encima del suelo, en el subsuelo, la estructura penetra la Tierra para que la energía cósmica pueda ser transmitida y enraizada desde una era a otra. La Gran Pirámide, tal como la conoces actualmente, existe desde hace mucho, mucho tiempo. Está claro que las crónicas e historias de los historiadores modernos deben ser reexaminadas. Todas las antiguas estructuras, hechas de piedra, tenían un poder celestial y son mucho más antiguas y tienen una finalidad distinta a lo que los libros de historia os cuentan. Al explorar el conocimiento que compartimos, puede que te encuentres haciendo cosas que no siempre tienen un sentido aparente. A lo mejor intentas buscar tus raíces visitando lugares sagrados o, tal vez, Egipto ha llamado a muchos de ustedes a sus pasillos. También es posible que desees visitar los pasillos del antiguo imperio persa, el área de Irán e Irak, si te permitiesen entrar en estos países. Durante las últimas décadas, muchos problemas han alterado la zona para mantenerlos alejados de ella. Es un espacio clave en el desarrollo de la conciencia humana debido a que forma parte de la creciente fértil donde los dioses retozaron y llevaron a cabo sus experimentos. Hoy todavía se los observa con expectación para ver cómo crean su realidad. ¿Se autodestruirán o crearán un mundo nuevo? ¿Qué soluciones encontrarán? ¿Mirarán más allá de los parámetros de su percepción afinada o vivirán en una burbuja de ignorancia creyendo todo lo que se les dice? Se te observa y se te estudia a lo largo del tiempo. Y, debido a que reencarnas una y otra vez, te propagas eventualmente, quedando atrapado en el proceso. Hay seres que los vigilan y para los que 26.000 años son un año en términos de ustedes. Un año. A ver si son capaces de imaginar a unos seres que son más grandes que ustedes, los examinan, se entrometen y ejercen una influencia para comprenderlos y aprender. Si comprendes que 26.000 años son un año en su vida,
¿Qué importancia tiene entonces un periodo de 25 años de la Tierra, del que hablamos nosotros? ¿Cómo es posible que ellos se encuentren este lapso de tiempo? ¿Cómo es posible que lo encontremos nosotros? A ustedes, 25 años les puede parecer mucho tiempo, para muchos no es más que un parpadeo. Según el libro de la Tierra vemos, al hojear sus páginas hacia adelante y hacia atrás para comprendernos a nosotros mismos y a ustedes, que este periodo de 25 años tiene un enorme significado. Es un periodo único debido a que más hilos del tiempo y más probabilidades se unen en el que en cualquier otro momento de cualquier lugar de la existencia. Les hemos pedido que indaguéis cómo han llegado a sus pensamientos. A estas alturas seguramente ya estás cuestionando lo que has aprendido en la escuela, lo que te han dado a entender que es importante saber. Tu reto consiste en volver a examinar la historia que conoces para ver la vida desde una perspectiva más amplia. Utiliza las células de tu ser, los sonidos de la vida y la propia tierra para que te inspiren. Sal del ámbito de la deidad que te dice lo que debes pensar y entra en tu propio espacio. Aprende a pensar y luego toma la decisión de creer lo que te parezca. Hace falta valor para hacerlo, pero no están solos. El puente que conduce de una era a otra siempre bulle con una tremenda actividad. Al cambiar las energías electromagnéticas, el campo magnético de la Tierra se está volviendo más frágil. Tanto las estructuras físicas como las mentales no se mantienen en su lugar de la misma manera. Cuando se debilita el campo electromagnético, aparece el caos. Otra prueba importante para ustedes es cómo se enfrentan al caos. Lo que harán cuando la realidad se convulsione, determinará la marcha de tu vida. Como familia de luz, una de las razones principales por la que estás aquí es vivir según tu propio criterio. La nueva interpretación de la existencia, que recorre cada una de las células de tu ser, debe irradiarse a través de tu campo áurico y conmover la biosfera de la Tierra. Lo ideal sería que transmitieseis esta nueva frecuencia a toda la existencia. Cuando termina una era, siempre tiene lugar el traspaso de un cúmulo de conocimientos. ¿Qué están transmitiendo? Imagínate que te encuentras con seres que viven más allá del tiempo. Imagínate que te piden que te definas a ti mismo y que les cuentes lo que piensas y lo que sabes de ti mismo. ¿Qué les contarías? ¿Qué libros les ofrecerías como contribución a las bibliotecas galácticas? Detente un momento para pensarlo. ¿Les darías libros que tratan de los inventos de los pasados 50 años o de la última década del siglo? ¿A qué darías importancia? Nosotros diríamos, cualquier cosa que se te ocurra te limita de alguna manera. Este ejercicio te ayudará a entender de dónde procede el pensamiento y por qué piensas lo que piensas. Después de esto, a lo mejor, comienzas a pensar por ti mismo. Con la ayuda de tus antepasados te resulta quizá más fácil entender las edades y ciclos que ejercían una influencia y que ahora reclaman tu atención y la energía biológica que emites en forma de emociones. Quizá comiences a comprender que tu energía está siendo cosechada y que hay otros que te están vigilando en cada momento. Antes hemos dicho que los dioses están durmiendo una siesta, pero esto solo es así desde tu punto de vista. Siempre hay alguien que está conectado y que anda por ahí. Cuando vibras con miedo atraes energías con esta misma vibración. Te pedimos que te examines sin culpa, vergüenza o reproche, ¿cuánto miedo produces en el mundo? Imagínate ahora que la vibración que emanas, sin ni siquiera pensarlo, atrae una forma de vida capaz de ejercer una influencia sobre ti para que sigas produciendo esta misma vibración. Si no existiera el miedo, estas energías tendrían que marcharse puesto que no resuenan con el amor. En el cuadro mayor, es decir, en el libro de la Tierra al desplegarse sus páginas, vemos una y otra vez que todos los imperios, ya sean el persa, romano o griego, con Alejandro Magno levantándose para conquistar el mundo, se basan en el miedo y las matanzas. El nuevo orden mundial tiene hoy la oportunidad de convertirse en otro imperio romano. El Imperio Romano se unió con la cristiandad durante los primeros siglos de la era de Piscis, modificando la verdad sobre la familia de luz para que encajase mejor en sus planes. Aquellos de ustedes que hoy son portadores de la verdad, ¿modificarán también tu verdad para unirlos al nuevo orden mundial? Los antiguos cristianos estaban divididos, lejos de estar unidos,
se diversificaron en sus enseñanzas. Algunos creyeron que había más de un Dios mientras otros insistían que no había más que uno. Nosotros decimos, si hay un solo Dios, este es el amor. El amor puede personificarse de muchas maneras. La grandeza e inteligencia del amor que ustedes llaman creador, acepta todas las cosas. No condena lo que llaman dioses y diosas por ser ingobernables o por crear y destruir vida porque el amor mismo, el creador, crea y destruye continuamente. En el cuadro más amplio todo está marcado por una inteligencia continua y nada es realmente destruido jamás. Cuando vuelvas a descubrir tu propio pensamiento, piensa en la Tierra y en la destrucción que hoy en día está teniendo lugar. Tu biosfera, tu ser físico, tu patio, los campos y las praderas, todo está amenazado. Los lugares donde acostumbraban jugar niños, correteando por las orillas del río, pasando la tarde bajo los árboles, estudiando las nubes pasar por el cielo, todo está desapareciendo lenta pero seguramente. Antes, las ardillas y los pájaros eran queridos pero ahora se les teme porque supuestamente son criaturas infestadas de gérmenes. Antes, la magia era viva. Al sumergirse en el pensamiento lineal y borrar el significado cíclico de la existencia, la magia ha desaparecido. Desapareció cuando se quemaron las brujas. Ellas eran las últimas personas valientes que seguían su tradición. Hablar de brujas puede causar estragos. Existen tantas versiones de las historias sobre brujas como existen versiones de la verdad. Muchas así llamadas brujas eran en realidad aquellas personas que desafiaban la máxima tiranía de la mente titulada verdad religiosa. Ellas todavía hablaban con la tierra al igual que los antiguos paganos y conocían las hierbas medicinales. Utilizaban remedios naturales para curar y sabían cómo vivir en la época de la oscuridad. Tuvieron el atrevimiento de llegar hasta el éter, penetrar en el reino de los espíritus y comunicarse con ellos. Se decía que eran compañeras del demonio y por eso fueron echadas de sus casas y sus pueblos y se las quemaba públicamente. Un gran temor se extendió por todo el país ya que la Inquisición disponía de muchos métodos de tortura. Pero a pesar de todo, cada época siempre ha tenido sus apóstatas, gente que sabe cómo mezclarse calladamente, seguir el juego y comprender que en cada momento de la vida existe una posibilidad de elegir. Uno puede caminar por el sendero bajo, por el del medio o por el elevado. La calidad del amor o miedo con la que impregnas cada momento es la que determina por cuál de los senderos viajarás. Incluso en las épocas más oscuras, los que comprendían la frecuencia del amor sabían cómo ocultarse y gracias a ellos los misterios de la vida cíclica han sobrevivido. Ciertamente, esto no era lo que los gobiernos u organizaciones religiosas enseñaron. Se convenció a la gente que necesitaba ser gobernada, que no era capaz de hablar con Dios personalmente y que precisaba intermediarios, y si alguien se comunicaba directamente, a la fuerza tenía que estar poseído por el demonio. Los sujetos favoritos del demonio eran, naturalmente, las mujeres ya que aún mostraban vestigios del lado intuitivo del cerebro, restos que quedaban de los días paganos. Aunque intentaron eliminar el conocimiento cíclico y aceptar el pensamiento lineal, las mujeres, por muchas razones, tenían dificultades de interiorizar el cambio. Notaban que su periodo era cíclico, siguiendo la luna y sus distintas fases a lo largo de 28 o 29 días. Toda su manera de vivir y dar a luz a la vida se basaba en ciclos que estaban en clara contradicción con una existencia lineal y sin sentido. Durante el tercer periodo de 500 años de la era de Piscis se consiguió eliminar toda la magia y vida holística ocurrió aproximadamente entre el año 1000 y 1500 después de Cristo. Como ya dijimos, conforme se desarrolla una era, cada cuarto ofrece sus lecciones. Al principio y al final del último cuarto de la era de Piscis, el miedo parecía ser el sentimiento predominante en las personas comunes. Sin embargo, durante este mismo cuarto, desde 1500 después de Cristo hasta el presente, las capas altas de la sociedad experimentaron una mayor vitalidad de espíritu. La salud y la higiene alimentaria cambiaron y la gente empezó a modificar sus viejas creencias. La Iglesia y los gobiernos dejaron de ser las autoridades supremas que quemaban a los herejes en la pira.
Una época de ilustración, una época de razón hizo su aparición. ¿Pero qué iba a traer esta razón? Examinando el último cuarto de la era de Piscis, se puede apreciar una aceleración en la distribución de la información entre las masas. La población aumentó de manera alarmante y la gente cambió su visión estrecha y prescrita de un mundo plano por la visión de un mundo en forma de globo, un mundo que tenía otro lado, un mundo lleno de posibilidades. Siempre, cuando se descubre un territorio nuevo, aparecen muchos que quieren imponer allí sus creencias. Esto ha sido así hace 1000 años y será así mañana, en términos de ustedes. Recuerda que las creencias se basan en elecciones muy simples, el miedo o el amor. Cuando se fue desarrollando el nuevo mundo, el viejo orden mundial, el Imperio Romano había muerto y desaparecido hacía miles de años. El nuevo mundo fue descubierto por exploradores europeos, pero ciertamente no se trataba de un mundo nuevo. Aquí existía gente que mantuvo bien escondidas las viejas historias, gente que se dispersó durante la gran emigración después de lo que ocurrió con la Torre de Babel. Esta migración trajo consigo el conocimiento sobre los dioses y los guardianes lo tradujeron a sus propias palabras. Con el tiempo, sus libros se desperdigaron por todo el globo. Retrospectivamente se puede ver que solo el mundo occidental, producto del Imperio Romano, de la cristiandad y de una determinada manera de pensar, era el que no entendía que el mundo es redondo. Pensó que era plano porque así le fue enseñado. Muchos de los retos de las diferentes eras reaparecen hoy en tu vida cotidiana. Al principio del último cuarto, alrededor del año 1500 después de Cristo, la gente se vio forzada a aceptar una visión del mundo que cambió el acostumbrado modo de vida en un instante. Por mucho que la Iglesia quisiera quemar a herejes como Galileo y Copérnico porque se atrevieron a retar sus ideas, no pudo quemar a Colón porque ya no fue posible hacer desaparecer el hecho de que la Tierra es redonda. La Iglesia y las antiguas autoridades podían ordenar a la gente lo que debía pensar con respecto a los cielos, pero ya no podían sostener la creencia de que la gente vivía en un mundo aislado, sin sentido y lleno de miedo. Ya no podían amenazar con, si te atreves a ir demasiado lejos puedes caerte al territorio del demonio. Una vez más hubo una oportunidad para construir un puente de libertad. ¿Pero qué se construyó? Durante aquella época, las brujas todavía fueron quemadas por hablar con las plantas, por hechizar y por utilizar su voluntad para que la realidad cubriese sus necesidades. Las brujas y los antiguos comprendieron muchas cosas con respecto al cuerpo. Las iglesias y los gobiernos prohibieron que se hablara del cuerpo y el resultado fue que la gente no se bañaba, que llevaba un montón de ropas y que vivía aterrorizada. Es un milagro que la gente se reprodujera. Siempre hubo apóstatas, ya lo dijimos, gente que no creyó las historias oficiales pero que seguía el juego. Creía lo que quería creer y de esta manera sobrevivió. Incluso en los tiempos más tóxicos y volátiles siempre hubo gente que ha sobrevivido. Durante los últimos 2000 años, muchas plagas devastaron el continente europeo matando a millones y millones de personas. A veces la mitad e incluso un tercio de la población fue erradicada. Si revisas tu perspectiva con respecto al libro de la Tierra, notarás que muchos de los dilemas se están repitiendo hoy en día. La creciente fértil, que abarca toda la zona desde Sumeria a Egipto, el Mediterráneo y Europa, era el área elegida por los dioses para llevar a cabo sus experimentos debido a que muchas culturas muy diversas podían ser situadas juntas y fácilmente vigiladas. Las fronteras naturales trazadas por montañas, desiertos y extensiones de agua aseguraban la separación de los seres humanos. Utilizando a la Esfinge, las pirámides y otras construcciones que aparecieron en esta zona a lo largo de eones, se abrió una rejilla energética. Y la verdad es que toda esta zona es un portal de entrada a tu mundo, un portal gracias al cual los antiguos encontraron un espacio, algo así como si ustedes comprasen un espacio en Internet, un espacio de realidad virtual. La creación de civilizaciones en torno a Sumeria y en las tierras del alrededor era igual a como si uno comprara un espacio en la realidad virtual de la Tierra para llevar a cabo experimentos, un lugar donde los dioses podían instalarse y establecer comercios, negocios y experimentos con la vida. Los dioses tienen capacidades sorprendentes.
Tus antepasados estaban unidos a ellos telepáticamente ya que todavía utilizaban los dos hemisferios, sintonizaban con la vida cíclica y eran capaces de mover energía alrededor de sus cuerpos. Al principio de la era de Piscis, el pensamiento empezó a cristalizarse solidificando la experiencia humana y abocándola a una separación cada vez mayor. Finalmente, a lo largo de los últimos 500 años, tomó cuerpo la idea de que son seres mecánicos. Descartes y Darwin defendieron una existencia separada, definiendo la vida como algo aislado, encasillado, con un significado para sí mismo en el mejor de los casos, pero, no obstante, la maravilla de un milagro sin sentido. Un marketing masivo con respecto a una separación sin significado fue llevado a cabo, separándolos no solo de los dioses sino también de la naturaleza, consiguiendo con ello el total control de sus mentes. Algo similar ocurrió en todas las partes del globo. Los habitantes de África tal vez puedan trazar una línea distinta en el tiempo, aunque también ellos entregaron su poder a las autoridades, abdicando del amor, eligiendo la guerra y al final, perdiéndolo todo. Cuando el aislamiento es total, la enfermedad se desarrolla de forma excesiva. América del Sur tiene una historia algo diferente, pero los temas principales son similares. Allí, el abismo que separa la aristocracia del hombre común es tremendo. Hay una jerarquía con recursos increíbles, pero no hay voluntad de unificación. La ilegalidad y el mal uso de la energía reinan actualmente en esta zona y la gente tiene miedo de reclamar su poder. En Asia se puede encontrar uno de los experimentos de control mental más impresionantes. Como piensa la gente en el descomunal experimento chino. Se les dice lo que deben pensar. A las familias se les permite tener un niño y solo uno. ¿Qué pueden hacer? Son 1 billón de personas, una quinta parte de la población del planeta, pero aún así se consiguió la mayor manipulación de masas gracias a una conformidad sin igual. ¿Cómo ha sido posible que la humanidad haya aceptado semejante limitación? Cuando examinamos el libro de la Tierra vemos una y otra vez que siempre ha habido gente que ha dicho la verdad. Muchas veces ya no son quemados en la pira, son ridiculizados. Tienes que empezar a comprender la energía puntual de las 4 partes de los últimos 2000 años. Las lecciones que surgen en las secciones de los cuartos de una era sirven como puntos de demarcación en el tiempo. Al estar ahora alejados de estos tiempos, quizás les sea más fácil comprender que viven gracias a un propósito y que los cielos les ofrecen una oportunidad energética para unificarlos interiormente. Si comprendes esto y entiendes quiénes son, tal vez la historia de tu mundo comience a recobrar su sentido. Te recordamos que reflexionéis y utilices el poder de tu mente para tener acceso a las riquezas de tus antepasados y a tu herencia. Mira a tu alrededor para darte cuenta de lo que has creado y sabe que tiene más significado que el que tú le atribuyes. El puente que te conducirá a él, ascensión, se construirá en tu mente, pero la pregunta es, ¿la mente de quién? ¿Quién es el dueño de tu mente? ¿Quién lucha por poseer tu mente? ¿Hasta qué punto está encubierto el control del pensamiento? Examina estos conceptos mientras seguimos explorando más secretos de familia, secretos que moran en tu foro interno, secretos milagrosos que el cuerpo puede desvelar usando el poder de la voluntad una vez que te descubramos los secretos de la sangre, sexualidad, sanación, creación y vida. Vivir significa ser, y ser significa saber que estás conectado. Este conocimiento, el saber que vives en un mundo lleno de propósito y significado, sabiendo que estás conectado, será el que llevarás a través del puente. Los bendecimos.